Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los comienzos, casi explosivos de una comunidad que realmente lo cambió todo. Hola, ¿qué tal? Tenemos delante unos textos que son como una radiografía de sus primeros días, basados en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la misión que nos plantean estas fuentes es fascinante. Sí, es entender qué hacía tan cohesionado este grupo, cómo fue su primer gran choque con el poder y, sobre todo, cómo reaccionaron. Es que es una historia de contrastes brutales. Por un lado, vamos a ver una descripción de armonía y unidad interna que hoy nos parece, bueno, casi utópica. Totalmente. Y por otro, el conflicto directo, la detención y el juicio ante la máxima autoridad de su tiempo. La tensión entre esos dos polos es lo que lo define todo. Pues empecemos por esa utopía. El primer punto que resaltan las fuentes es la increíble unidad del grupo. La frase es muy potente. El corazón y el alma de la multitud de los que habían creído era uno solo. Y no hablamos de un grupito de amigos, ¿eh? No. Los textos mencionan conversiones de miles de personas en pocos días. Imaginar a una multitud así, de orígenes tan diversos, con un solo corazón, es asombroso. Y aquí es donde las fuentes nos invitan a ir un poco más allá de la metáfora. No se trata solo de que se llevaran bien o tuvieran buenas intenciones. Claro. Esa unidad de corazón y alma que implicaba compartir los mismos afectos, los mismos criterios, los mismos sentimientos, tenía una consecuencia práctica y material inmediata. Y muy radical. La comunidad de bienes. Esta es la parte que personalmente más me cuesta imaginar. Es que es muy fuerte. La frase clave es: ni uno solo decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Pero, un momento, ¿cómo funcionaba eso? ¿Era una especie de protocomunismo espiritual? ¿Era obligatorio entregar tus propiedades? Es una pregunta fundamental, sí, y los textos de análisis le dedican bastante atención. Me imagino. La clave no parece ser una renuncia obligatoria a la propiedad privada, como en un sistema comunista. De hecho, seguían existiendo casas y propiedades privadas. Ah, vale. El cambio era de mentalidad. Era un desapego radical. Nadie consideraba sus bienes como exclusivamente suyos, sino como recursos al servicio de toda la comunidad. Era voluntario, un fruto de esa unidad espiritual. O sea que no es que no tuvieran nada, sino que nada les poseía a ellos. Exacto. De hecho, uno de los comentarios subraya una idea teológica muy potente que circulaba entre ellos. Lo único que consideraban verdaderamente propio de una persona era su pecado. Qué curioso. Todo lo demás, bienes, talentos, la vida misma, era un don para administrar. Desde esa perspectiva, compartir con los necesitados no era un acto heroico de caridad, sino la consecuencia lógica. La consecuencia natural de su fe. Eso es. Y el resultado, al menos al principio, fue que no había entre ellos ningún necesitado. Aunque las fuentes son honestas y se preguntan si esto fue una descripción, digamos, idealizada o... Una deidad que solo duró un tiempo muy breve, sí. Sí, porque en otros pasajes posteriores se vuelve a hablar de pobres y de colectas en esa misma comunidad de Jerusalén. Claro, es lógico. Desafíos prácticos. Y para que no quede en una idea abstracta, las fuentes nos dan un ejemplo concreto, una especie de caso de éxito de esta generosidad. El de Bernabé, Un levita de Chipre, llamado José, a quien los apóstoles le ponen el apodo de Bernabé. que significa hijo de consolación, un nombre que ya nos dice mucho de su carácter, ¿verdad? Desde luego. Este hombre vende un campo que tenía y entrega todo el dinero a los apóstoles. Y las fuentes sugieren que se le menciona por dos motivos muy claros. ¿Cuáles? Primero, porque se convertirá en una figura clave en la historia posterior. Y segundo, como un contraste deliberado con la historia que viene justo después, la de Ananías y Safira. Que es precisamente el ejemplo de lo contrario. Exacto, un egoísmo disfrazado de generosidad que acaba fatal. Bernabé es el modelo a seguir. Tenemos entonces esta imagen de una comunidad casi idílica, con una generosidad increíble. Pero claro, esto no estaba pasando en el vacío. Tarde o temprano, el mundo exterior, el poder establecido, iba a reaccionar, ¿no? Inevitablemente. Y la chispa que enciende el conflicto es un acto que, en principio, es puramente positivo. La curación de un hombre cojo de nacimiento a las puertas del templo. A raíz de esto, Pedro y Juan son arrestados. Y es muy revelador ver quiénes son los que dan la orden de arresto. Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y esto es clave, los saduceos.
Y es fundamental entender quiénes eran los saduceos para comprender la dureza de la reacción. No eran simplemente los malos de la historia. No, eran la élite. Eran la élite sacerdotal, la aristocracia de Jerusalén. Controlaban el templo, que era el centro económico y religioso del país, y colaboraban con los romanos para mantener el orden. Eran conservadores tanto en lo político como en lo teológico. Y el punto que más les irritaba, según señalan las fuentes, era el núcleo del mensaje de los apóstoles, la resurrección de Jesús. Exacto. Porque los saduceos, a diferencia de otros grupos como los fariseos, no creían en la resurrección de los muertos, ni en ángeles ni en espíritus. O sea, para ellos era una doctrina nueva y peligrosa. Peligrosísima. Que estos predicadores callejeros usaran la resurrección de Jesús para explicar un milagro que todo Jerusalén estaba comentando era un ataque directo a su teología, a su autoridad y al orden público. El conflicto era total entonces. Doctrinal, político y de poder. Total. Así que los llevan ante el Sanedrín, que no era un tribunal cualquiera, era el Tribunal Supremo Judío, la máxima autoridad religiosa y civil. Y las fuentes incluso nos dan los nombres de los que estaban allí. Anás, el antiguo sumo sacerdote, que seguía siendo el poder en la sombra, su yerno Caifás, el sumo sacerdote oficial, que era claro que es la cúpula del poder. Y la pregunta que les hacen es una obra maestra de estrategia legal. No les preguntan, ¿habéis curado a este hombre? No pueden. Claro, el hombre curado está allí mismo como prueba. Exacto. La pregunta es, ¿con qué clase de poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es una trampa. Totalmente. Al no poder negar el hecho, intentan deslegitimar la fuente del poder. La acusación implícita, basada en leyes del Antiguo Testamento. Es que podrían haberlo hecho con magia o poder demoníaco. Justo. Si lograban que cayeran en esa trampa, tenían motivos para condenarlos. Pero la respuesta de Pedro es dinamita pura. El texto dice que fue dictada por el Espíritu Santo. Y desde luego no se anda con rodeos. No se defiende. No, contraataca. Les dice que la curación se hizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Les devuelve la acusación en su propia cara. El análisis de esta respuesta es interesante. No es solo un «tú tienes la culpa». Las fuentes sugieren que la intención es doble. A ver. Por un lado, sí, señalar su responsabilidad en la muerte de Jesús, pero por otro, intentar llevarlos a una convicción, a un arrepentimiento que pudiera abrir la puerta a que ellos mismos se convirtieran. Una acusación que busca la redención, no solo la condena. Eso es. Y justo después pronuncia una de las frases más categóricas y famosas de todo el libro. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Sí, una afirmación de exclusividad total. Y aquí las fuentes proponen una idea muy matizada, para evitar una interpretación simplista. ¿Cuál? La clave no sería que una persona en cualquier parte del mundo o de la historia necesite conocer fonéticamente el nombre Jesús para salvarse, como si fuera una contraseña mágica. Entiendo. La idea de fondo, según esta exégesis, es que el acto de redención que llevó a cabo es la única fuente de salvación para toda la humanidad, lo sepan los individuos o no. La causa de la salvación es única y universal. ¿Y cómo se toma todo esto el Tribunal Supremo? Porque les acaban de llamar responsables de la muerte de un hombre que Dios ha resucitado y además que su sistema ya no sirve. Están completamente perplejos. Las fuentes dicen que les asombraba su denuedo. Y aquí tenemos que detenernos en esa palabra porque es crucial. ¿Denuedo? Denuedo se traduce a menudo como valentía o coraje, pero el término griego original es parresia. Parresia. ¿Qué significa exactamente? Es un concepto muy rico. Significa hablar con total franqueza, con libertad, sin tapujos, sin miedo a las consecuencias. Ah. Era un término que en la democracia griega describía el derecho y el deber del ciudadano de decir la verdad en la asamblea pública. Es una audacia que no nace de la arrogancia, sino de la convicción. Y eso es lo que les deja sin palabras. Eso es, que dos hombres sin letras y del vulgo, que no significan analfabetos sino sin formación rabínica oficial, les hablaran con esa autoridad y esa libertad intelectual. Entonces, la única explicación que encuentran es la que se dan a sí mismos. Reconocían que habían estado con Jesús.
Esa es la fuente de esa sabiduría y audacia inesperadas. Esa es su conclusión. Y se ven en un callejón sin salida. No pueden negar el milagro, porque el hombre curado tiene más de 40 años y todo el mundo en Jerusalén lo conocía. Claro. No pueden castigarlos porque el pueblo está maravillado. Su única salida es una solución burocrática y autoritaria. Les prohíben tajantemente volver a hablar en el nombre de Jesús. Una orden de silencio. Y la respuesta de Pedro y Juan es básicamente el fundamento de la desobediencia civil por motivos de conciencia. Totalmente. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más bien que a Dios. Porque no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. Es una jugada brillante. Brillante. Ponen al tribunal en la tesitura de tener que admitir que su autoridad no es la máxima autoridad del universo, y lo basan en su experiencia personal como testigos. No podemos callar lo que hemos visto. Es el poder del testimonio frente al poder de la institución. Al final los amenazan un poco más y los sueltan, porque no tienen base para hacer otra cosa. Vale, han ganado este primer asalto, salen libres. Me imagino que la reacción sería de alivio, de celebración. Quizá de esconderse un tiempo. Pues lo que ocurre a continuación es casi tan revelador como el propio juicio. No se esconden ni celebran en privado. Vuelven a los suyos, a la comunidad, y les cuentan absolutamente todo. ¿Y ese informe? ¿Qué propósito tenía? Varios. Primero, preparar a la comunidad. Esto era solo el principio. Segundo, fortalecer su fe, porque el Sanedrín no había podido negar la resurrección. Y tercero, y más importante, unirse para afrontar la situación. Y lo hacen orando. Exacto. Y no elaborando una estrategia de defensa, sino orando. Y la oración que hacen es alucinante, porque no piden nada de lo que cualquiera de nosotros pediría en una situación así. No piden seguridad, ni que cese la persecución. Nada de eso. La oración, que los textos desgranan, tiene una estructura muy clara. Primero, reconocen la soberanía de Dios como creador. Empiezan poniendo las amenazas en perspectiva cósmica. Después citan las Escrituras, el Salmo 2. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Ven su situación no como una desgracia, sino como el cumplimiento de una profecía. Exacto. Aplican ese salmo, que habla de cómo los reyes se confabulan contra el ungido de Dios, directamente a su historia reciente. Nombran a Herodes, a Poncio Pilato. A los gentiles y al pueblo de Israel como los que se aliaron contra Jesús. Pero lo enmarcan todo dentro del plan soberano de Dios. Esto es psicológicamente potentísimo. ¿Le quita a la persecución su poder de desmoralizar? Claro, la reinterpretan como una pieza de un plan divino. No son víctimas del caos, son actores en una historia con sentido. Y eso nos lleva a la petición principal de la oración. Le dicen a Dios, y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Y en lugar de pedir, protégenos, piden algo que parece una locura. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Piden más parresia. Más de esa audacia que les acaba de meter en un lío monumental. Es una petición de un coraje redoblado, no de una vida más fácil. Y añaden una segunda petición. Que Dios siga realizando sanidades y prodigios. Quieren más valor y más pruebas. Y la respuesta, según el texto, es inmediata y física. El lugar en que estaban congregados tembló. Sí, y las fuentes interpretan este temblor no como un simple efecto especial. En la tradición bíblica, un temblor de tierra a menudo acompaña a una manifestación del poder de Dios. Es un recordatorio. Es un recordatorio físico de a quién deben temer realmente. El mensaje es claro. Temed al que puede sacudir la tierra, no a los hombres que os amenazan en un tribunal. Y el resultado es que obtienen exactamente lo que habían pedido. El texto dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La crisis no solo no los ha silenciado, sino que los ha hecho hablar más alto y más claro. La presión externa, lejos de fracturar al grupo, ha reforzado su cohesión. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos dicen estas fuentes? Vemos el retrato de una comunidad que nace con una unidad y una generosidad que desafían nuestra lógica. Una comunidad que, en su primer enfrentamiento con la máxima autoridad, responde no con miedo, sino con una audacia desconcertante. Y que, ante las amenazas, en lugar de pedir seguridad, piden más coraje para seguir adelante. Lo que es realmente fascinante aquí es ver cómo la persecución actúa como un catalizador. No los debilita, sino que parece purificar sus motivaciones. Los obliga a depender aún más de su mandato divino. La confrontación los define y los fortalece. Exacto. Y todo se resume en esa justificación que dieron Pedro y Juan.
Es justo obedecer a Dios más bien que a los hombres. Esto nos deja con una reflexión final, una que trasciende por completo este contexto. Sí, nos obliga a plantearnos una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. ¿Dónde está la línea? ¿En qué circunstancias la lealtad a la propia conciencia, a un principio superior, no solo justifica, sino que quizá exige la desobediencia a la autoridad establecida? Es una pregunta que ha definido a activistas, pensadores y revolucionarios a lo largo de toda la historia.